Buenos días, bienvenidos a su programa Radial Ánimo de todos los martes. Soy la abogada Lady Campos, que transmite en vivo desde este país de Canadá. Te damos gracias por acompañarnos, te damos gracias por seguirnos en las redes. Deseamos de todo nuestro corazón que hoy puedas, junto conmigo, buscar la voluntad de Dios para todo lo que suceda a nuestro alrededor. Te, te pido que no te distraigas y que estés con tu cuaderno, con una Biblia para que anotes los fundamentos bíblicos. Nuestro tema de hoy se llama la pornografía infantil y la muerte de un culpable. La cita bíblica es Lucas 13, 2, versículo 5, y dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: ¿Y creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos solo porque padecieron así? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Y en el caso de los 18 que murieron aplastados al derrumbarse la torre de Siloé, ¿creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. En su programa Radial Ánimo de este día martes vamos a compartirles buenas nuevas de salvación, y en este momento vamos a pedirle a Dios que nos acompañen a todos aquellos que respeten la presencia de Dios. Busquémoslos en oración. Amado Padre, gracias por este día. Gracias por permitirnos, Señor, tener humildad para reconocer que te necesitamos. Te pedimos que esta mañana glorifiques a tu Hijo, que anuncies las buenas nuevas de salvación, Padre, y que envíes tu Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Que nos des la gracia del regalo de la fe. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. En el contexto del texto, vamos a ver que Jesús estaba con unas personas que le comentaban cómo Pilato le había dado muerte a unos galileos cuando ellos estaban ofreciendo sacrificios, y cómo se había mezclado su sangre con la sangre de ellos, haciendo una blasfemia. Todos conocemos que Pilato era conocido por su crueldad, por su irreverencia ante las cosas de Dios y ante todo lo que significaba exponer y exhibir todo lo que estuviera cerca de él o bajo su poder para hacer blasfemias. También Jesús en esta parte de la Biblia nos habla de un desastre en Jerusalén en el que murieron 18 personas. Jesús quería explicar que la gravedad del pecado de una persona no se demuestra según muera o no de forma trágica. La salvación absoluta de la destrucción se consigue cuando la persona se arrepiente sinceramente y entra en el reino de los cielos. Por otro lado, muchos tenían la creencia que los desastres, la muerte repentina, el lugar donde la gente se moría, siempre era evidencia del desagrado divino, por ciertos pecados en particular. Y cuando se refiere si no os arrepentís, significa que
Esto es para todos y cada uno de nosotros. Para ti que hoy estás vivo, para ti que hoy estás escuchando este programa. Vamos a entender que Jesús no negó la conexión entre las catástrofes y la maldad humana, porque todas las conexiones entre calamidad e iniquidad, que significa culpabilidad, está siempre en la mente de las personas cuando hay un fallecimiento de esta forma. La respuesta de Jesús fue que esa calamidad no es la manera como Dios aparta a unas personas o grupo especial de personas malvadas para someterlas a muerte, sino que sirve como advertencia para todos los pecadores. El juicio catastrófico vendrá tarde o temprano sobre todos aquellos que no se arrepienten. Las aflicciones vienen como resultado de la maldición ocasionada por la caída del ser humano. Además, ciertas calamidades específicas pueden ser el resultado directo de ciertas iniquidades, pero Cristo cuestionó la noción popular de que algunos posean cierta superioridad moral sobre aquellos que sufren en catástrofes de este tipo. Él llamó a todos al arrepentimiento, porque todos estaban en peligro de sufrir una destrucción repentina. A nadie, estimada audiencia, estimados radioescuchas, se le ha garantizado tiempo suficiente como preparación antes de la muerte. Así que ahora mismo es el tiempo oportuno en el que todos cuentan para arrepentirse, o todos pereceréis igualmente. Estas palabras constituyen una advertencia de la destrucción que viene si nosotros no nos humillamos delante de Dios. Le titulé a este tema la pornografía infantil y la muerte de un culpable por eventos que sucedieron la semana anterior. Y también le pudiera poner el nombre del homicidio y la muerte de un culpable, o la violación y la muerte de un culpable, el tráfico humano, las tratas de blanca y la muerte de un culpable. Conforme nosotros estamos viviendo en una sociedad rota, caída, destruida por el pecado, vamos a poder ver en las redes cómo personas que piensen que tienen superioridad moral. Y quiero aclarar que no estoy condenando a nadie, quiero aclarar que no estoy levantándome como juez para emitir una sentencia conforme a lo que dice la palabra. Cuando sucede una muerte relacionada con algún delito, relacionado con alguna iniquidad que haya pasado, que hay muchas, vemos los comentarios en las redes, cómo la gente se expresa de esa muerte. Cómo vemos que a horas del fallecimiento de una persona se levantan gentes erigiéndose como si fueran dioses, diciendo comentarios como estos, agresivos, que no respetan el dolor de los familiares. Comentan que el mismo diablo lo recibe en persona y lo tenga en su regazo. Otro comentario, ya le espera la justicia divina. Otro, que se vaya directo al infierno. Regresó de donde salió. Y muchas cosas más. No sé si recuerdan ustedes el caso de una mujer que hicieron justicia por mano propia. Pasó, creo, en un estado de un país en donde esta mujer acababa de asaltar, de secuestrar a una niña y la había matado, era su vecinita. Y el pueblo, los que se creían con superioridad moral, la lincharon, la agarraron a golpes, la patearon, le rompieron los huesos y no acabaron hasta que le quitaron la vida. Cuando se trata de la muerte de un culpable, el pueblo se enardece, la gente se viste de juez indebidamente y no le importa lo que sientan las familias, no le importan que
Ese es un momento muy sensible para los que están alrededor de esa muerte. Y esto es una constante en las redes, que en el amparo del anonimato se envalentonan para escribir lo que no se atreven a decir en persona. Yo me pregunto, a estas personas que son tan osadas para juzgar a un muerto, que son tan valientes para juzgar, que, que se creen con la autoridad moral y sin estar basado en la palabra de Dios para juzgar a un muerto. Yo te pregunto hoy si tú fuiste una de esas personas que hizo esos comentarios o que hace esos comentarios en las redes. ¿Estás tú arrepentido? ¿Estás tú arrepentida? ¿Estás tú ya preparada para morirte y saber cuál es tu destino final? ¿Piensas que el muerto de la semana anterior es más culpable que tú? ¿Piensas tú que los muertos de la semana antepasada son más culpables de lo que tú consideras conforme a tu propia opinión que tú? Esto mismo decían en el tiempo de Jesús las personas. Veamos otra vez Lucas 13. Y hablando de un arrepentimiento necesario. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Antes que continúe eh, hablando del contexto de este texto, quiero también que nos pongamos a razonar lo siguiente. Dios es el que salva, Dios es el que condena. Independientemente de las penas o las sentencias que una autoridad judicial pueda hacer. Dios es el juez máximo sobre la tierra. Y ante Él vamos a comparecer todos, incluyendo aquellos que en las redes comentan tan agresivamente a dónde se fueron las personas o a dónde creen ellos que se van a ir o a dónde les gustaría que se fueran a ir. ¿Tú no te has puesto a pensar que Dios en su misericordia puede obrar por estas gentes? Cuando yo estaba viendo en las redes cómo lincharon a una mujer que había secuestrado y dado muerte a una niña, y cómo los medios de comunicación en forma brutal sacaban esas escenas, eh, yo me ponía a pensar que en su misericordia, y no estoy justificando al culpable, por favor, no quiero que me malentiendas, no te estoy diciendo que esa mujer no era culpable del delito, no lo sé, yo no soy autoridad y tampoco soy Dios para decirlo, pero lo que sí te puedo decir, que conociendo el carácter misericordioso de Dios, esa mujer pudo en ese momento, cuando recibía esas patadas, cuando recibía esos golpes en la cara, cuando estaban jalándole los cabellos, arrastrándola, cuando estaba esa sociedad enardecida, eh, con el pretexto es que las autoridades no hacen justicia y nosotros la vamos a hacer, ya estamos cansados de tantos delincuentes, el pretexto que hayan querido ponerle las personas. Vuelvo a preguntarte, yo no sé si todas ellas estaban arrepentidas, yo no sé si todas ellas estaban a cuentas con Dios,
o si tenían la autoridad de Dios para hacer lo que estaban haciendo. Pero lo que sí te puedo decir, porque yo he platicado con gente antes de morirse, con gente que está a punto de irse de esta tierra, de esta vida. Y lo que yo te puedo comentar en este momento, que es mi sentir, por favor, también quiero que quede bien claro, que en su misericordia Dios, cuando estaban pateando a esa mujer, cuando estaban tratando de quitarle la vida, cuando le rompían un hueso, cuando estaba siendo eh, arrancada su piel de su carne, esta mujer, por la misericordia de Dios, pudo tener una revelación acerca de la muerte de Cristo, como Cristo murió por nosotros, siendo inocente, que Jesús tuvo que pasar por todo ese tipo de agresión. Él fue linchado igual. Y esta mujer, en la misericordia de Dios, pudo haber clamado a Dios, pudo haberle pedido una oportunidad, se pudo haber arrepentido, pudo haber eh, clamado justicia, pudo haberse acordado en ese momento, como una película, de toda su vida pecaminosa, de cómo ofendió a Dios y a su prójimo. Y aunque ella no pudiera hablar, en el espíritu pudo haberle pedido a Dios una oportunidad. Y Dios en su soberanía pudo dársela. Acuérdense lo que pasó con el ladrón que estaba a un lado de Jesús. Había sido golpeado de la misma forma que Jesús, el culpable de un delito, pero tuvo la humildad, tuvo en ese momento el deseo de justificar a Dios, que estaba al lado de él, muerto por sus pecados, y pedirle una oportunidad. Y Jesús se la dio. Con esto yo trato de decirte esto, y no te estoy diciendo en este momento, olvídate cuando se cometa un crimen. No, Dios no se olvida. Pero primero preocúpate, que ese es el motivo de esta predicación. Antes de que juzguemos, antes de que podamos hablar con ese odio acerca de un culpable, primero preocúpate si tú te has arrepentido. Preocúpate si tú estás a cuentas con Dios. Si a ti no hay nadie que te pueda recriminar algo, empezando por el Padre que está en los cielos. Porque si no es así, vas a perecer igual que perecen los culpables, juzgados en la tierra, aun por los que no son juzgados en la tierra, pero son culpables de sus pecados. Porque tan culpable es alguien que comete un delito criminal, alguien que viola la ley del hombre, como aquel que miente, como aquel que roba, como aquel que engaña a su prójimo, con aquel que adultera, con aquel que no provee para su familia, que dice Dios que es peor que un incrédulo, con aquel que no le da la gloria a Dios con la mayordomía de lo que Dios le ha dado, que es su salud, que la está consumiendo en las drogas, que no le importa tener una alimentación sana, que no le importa preocuparse por cuidar el cuerpo que Dios le dio. Eres tan culpable y somos tan culpables por el hecho de no humillarnos todos los días delante de Dios, de no reconocer que Él es Dios en los cielos y en la tierra, de estarte llenando de filosofías mundanas para evadir, estar y ponerte a cuentas con Dios. Amada hermana, amada amiga, padre de familia, quien me esté escuchando en esta mañana, Dios nos manda que nos arrepintamos o vamos a perecer. Ese es el mensaje de esta mañana. Regresando a la cita bíblica de Lucas 13. En este momento estamos viendo dos grupos de hombres que murieron súbitamente. El primer grupo murió a manos de los soldados de Pilato. Sus muertes fueron terribles. Es bien sabido que el gobierno de Pilato estuvo marcado por la violencia, especialmente hacia los judíos religiosos. Eran intolerantes, violadores de los derechos humanos de los demás.
Los galileos estaban ofreciendo sus sacrificios cuando fueron asesinados por los soldados romanos, y su sangre fue mezclada con sus sacrificios, como una burla para Dios. Mira, decía Pilato, mira lo que hago con las cosas que tú respetas y que mandas que respetemos. Los que hablaban con Jesús acerca de este incidente suponían que esos galileos eran más pecadores que ellos, como los que les dije que en las redes comentaban, a dónde desean que se vayan las personas que mueren, como aquellos que linchan a otras porque cometieron un delito. Estas almas, estas personas que hablaban con Jesús, decían que esos galileos eran más pecadores que ellos, por eso habían muerto trágicamente, por eso habían muerto en el lugar donde habían perdido la vida. El Señor les dijo que sufrir una muerte súbita o violenta no es resultado de un castigo de Dios. Hay una cosa que puede traer juicio de Dios a ciencia cierta, y eso es por la falta de arrepentimiento. No todas las muertes súbitas o violentas es resultado del pecado. Yo conocí a una persona, un hombre de Dios de Estados Unidos, que para mí hasta el día de hoy es una bendición por los libros que escribió, por su ministerio, que murió en un accidente de tránsito ese día. Señor ya grande salió de su casa, se le olvidó ponerse el cinturón de seguridad y tuvo un accidente. Una muerte violenta, pero no significaba que por eso este hombre era un pecador. Sus frutos nos muestran que él estaba siguiendo una vida conforme a la voluntad de Dios. Una vez más, Jesús les dio otro ejemplo de otra muerte súbita. 18 hombres fueron aplastados bajo el peso de la torre de Siloé, pero no eran más pecadores que los demás habitantes de Jerusalén. Una vez más el Señor les dice que hay algo que va a traer juicio seguro: la falta de arrepentimiento. Tú no te preocupes si el que murió es culpable o es inocente. Eso le corresponde a Dios. Preocúpate que tú hoy no tengas una falta de arrepentimiento. Preocúpate que hoy no le estés dando la gloria a Dios por tu vida. Preocúpate porque hoy no le estés robando la gloria a Dios. Porque sí sabes lo que dice la palabra. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en las riquezas. La gloria está en conocer quién es Dios. La gloria es conocer a Dios, amada hermana, amado Radio Escucha, que hoy Dios está suavizando tu corazón. El Señor ya les había explicado que era necesario arrepentirse en vida, antes de que viniera el día del juicio, y ahora le explica quiénes tienen que arrepentirse. ¿Sabes tú quién tiene que arrepentirse? Tú y yo. Vamos a empezar con nosotros. Pero, ¿qué es el arrepentimiento de acuerdo a la Biblia? Porque Dios en su soberanía, en su misericordia, nos explica. Y vemos que un estudioso de la Biblia dice: la tristeza por nuestro pecado no es arrepentimiento, ni tampoco lo es nuestra voluntad de cambiar. El arrepentimiento es un cambio moral y no meramente intelectual. Cuando la Biblia habla de arrepentimiento, no está hablando solo de un cambio de mentalidad, sino del abandono total de nuestro amor por el pecado. Es la proclamación de que nos hemos vuelto hacia Dios con todo nuestro ser y hemos dado la espalda a todo lo que Él exige, lo que Él pide, a todo lo que es contra Él. Exige una entrega total, un compromiso total a la voluntad de Dios. Cuando Jesús nos llama al arrepentimiento, Él está dando a entender que después de que nos comprometemos a hacer su voluntad, debemos buscarlo a Él como nuestro único camino de salvación. Porque Él es el único que nos puede limpiar de nuestro pecado, nos puede dar el poder para vivir rectamente y rescatarnos de la eternidad en el infierno.
La Biblia enseña claramente que el mero arrepentimiento no nos servirá de nada a menos que nos arrojemos a los brazos del Salvador, como dice Lucas 11, 24, 26. Aunque algunas personas piensan que Dios nos odia cuando pecamos y que le agrada castigarnos, esta idea es completamente opuesta al carácter de Dios. En toda la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento, donde Dios es considerado para algunos como más severo, vemos al Señor perdonando a hombres verdaderamente malvados simplemente porque se humillaron delante de Dios y se arrepintieron. Y vemos historias en Primeras de Reyes 21-29, en Segundas de Crónicas 33, 12, 13, en Daniel 4:34. Y sí, sí, Dios es amor y su plan no es nuestra destrucción en el infierno. Jesús pagó totalmente nuestra deuda al Padre para que nos podamos reconciliar con Él, cambiar nuestro presente y nuestro futuro. El mismo hombre que nos llama al arrepentimiento está destinado a ser el que nos justifique y nos guíe a nuestro hogar eterno. Así que cuando Jesús nos dice que debemos arrepentirnos, Él respalda sus palabras con su vida misma. Jesús es el Dios verdadero encarnado. Isaías 55:7 dice: Alabaré a Dios por lo que ha hecho por mí al enviar a Jesús a morir en la cruz, para que yo pudiera ser perdonado. Deje limpio su camino, dice Isaías 55:7, y el hombre inicuos sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Confesaremos nuestros pecados que todavía tengamos en nuestra vida, con la confianza de que Él nos va a perdonar. Escuchaba la entrevista antier, creo, hace 2 días, de una persona que estaba siendo entrevistada y le preguntaban, es una persona que ha hecho una labor social y le preguntaban, ¿y tú has perdonado a las personas que te han agredido, a las personas que han hablado mal de ti? Y ella decía, yo perdono hasta que vea a mis agresores destruidos en una cárcel o muertos. Todo contrario a lo que dice la Biblia. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que si nosotros perdonamos, Él nos va a perdonar. Esa es la condición que Dios pone. ¿Y por qué Dios dice que hasta que nosotros perdonemos, Él nos va a perdonar? Dios es tan misericordioso que nos da esa capacidad de perdonar a los demás. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú perdonas a los demás, te vuelves semejante a Dios, que es un Dios perdonador, que es un Dios lleno de compasión hacia los demás. Ahora bien, tú puedes decir hoy, pues yo no voy a perdonar a mi esposo borracho, no voy a perdonar a mi hijo rebelde, a mi hija pródiga, yo no voy a perdonar al pastor que me enseñó una doctrina errada, y puedes buscar muchos pretextos y posiblemente encuentres pecado en los demás, es cierto, pero recuerda lo que dice la palabra de Dios: si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. ¿Y sabes qué? Tú eres tan pecadora como ellos. ¿Por qué yo tengo que perdonar a mi prójimo? Porque yo igual peco como ellos. Y si tú estás en una secta que te han dicho que si tú te salvas nunca vuelves a pecar, arrepiéntete y pídele a Dios una oportunidad para que te saque de ese lugar y te muestre que tengas compasión de los demás. Nosotros podemos ser unos pecadores arrepentidos,
pero seguimos siendo imperfectos, porque seguimos siendo personas que están en un proceso de santificación. Y el simple hecho de tú ver en baja estima a los pecadores, porque tú tuviste el privilegio de ser escogido por Dios, eso no te hace que estés exenta de volver a pecar. No, para nada. Cuando Dios quiere que nosotros confesemos los pecados que todavía tenemos en nuestra vida, es porque Él sabe que nos va a perdonar. Y no te estoy hablando de la esclavitud del pecado religiosa que hoy me escuchas. No te estoy hablando que por el simple hecho de decirte que si Dios me dice hoy tienes que perdonar para que yo te perdone, es porque Él sabe que yo todavía no he sido echado afuera este cuerpo incorruptible. Dios sabe en qué momento Él va a terminar la obra en nosotros y se va a seguir glorificando con su gracia, con su perdón y con su misericordia en nuestras vidas. Quiero terminar el programa diciéndote que posiblemente esta semana vas a escuchar de más muertes, vas a escuchar de más personas que están siendo condenadas por el hombre porque cometieron un delito y porque también por personas que mueran en accidentes o en lo que sea. No sabemos cuándo nos toca a nosotros, no sabemos cuándo te toca a ti, cuándo me toca a mí. Y por lo tanto, yo te animo hoy, radio escucha, hermana, amiga que me escuchas, que te arrepientas y te reconcilies con el Señor. Cree en Jesucristo, dale la gloria de vida a su nombre con tu vida y descansa en paz desde ahora. Ya no sigas litigando con Dios. Tu cuerpo ya no resiste esa rebeldía pasiva y activa que has tenido contra Dios. Por eso estás como estás, hermana, amiga. Por eso tu cuerpo ya no resiste. No, tu cuerpo no fue diseñado para que vayas en contra de Dios, para que niegues su existencia, para que sigas quitándole la gloria. Nunca vas a poder quitarle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es la voluntad de Dios que nosotros tengamos un cuerpo entregado al pecado y como resultado de ese pecado estén nuestros órganos dañados. No fuimos diseñadas para vivir así. Fuimos diseñadas para que la mayordomía que Dios nos ha dado con nuestro cuerpo lo cuidemos, manteniéndolo sano espiritualmente y físicamente. Quiero despedirme y darte las gracias porque hoy nos acompañaste. Deseo que Dios te haya hablado y nos despedimos con una oración. Amado Padre, te ruego y te suplico que hoy humilles al soberbio, al orgulloso, aquel Señor que no ha querido darte la gloria de vida a tu nombre, Padre. Que tú le recuerdes hoy, Padre, que respira porque eres grande en los cielos. Yo te ruego y te suplico que nos ayudes, Padre, a entender tu palabra y a ponerla por obra. Glorifica a tu Hijo, Señor. Y gracias porque no nos avergonzamos de amarte ni de ser cristianos, Señor. Porque tuya es la tierra y su plenitud. Tú eres nuestro Salvador, Señor. Y además eres un Dios fiel. No vas a dejar que seamos avergonzados por amarte y por proclamar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Me despido de ti, dándote las gracias por acompañarme en este programa Radial Ánimo
que se transmite en vivo desde Canadá. Deseo que tengas una excelente semana y deseo con todo mi corazón que nos sigamos arrepintiendo y que confiemos en el Dios de nuestra salvación. Dios te bendiga y se siga glorificando en tu vida. Hasta luego. Soy Lady Campos, que les transmitió en vivo desde Canadá. Hasta luego.